Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 30 de junio, ayer platicábamos de lo que íbamos a comentar este día. 30 de junio, un año de Tlatlaya. Hace un año fue la matanza y fue el fusilamiento de 11 mexicanos. ¿Qué sucedió? Ya para esto hay una cronología. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Bueno, pues yo recuerdo las primeras notas y creí, nunca dudé, de que había sido un enfrentamiento, tal como lo estaba expresando los comunicados de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Pero más adelante, posteriormente, cuando se descubre que los habían ejecutado, que los habían torturado, que los habían fusilado, que habían alterado la escena del crimen, entonces es cuando empieza toda esta situación. Ayer o antier, el general Cienfuegos, por lo regular, el general, pues normalmente no hablan los militares o no hacen este tipo de declaraciones. Estamos hablando de la Sedena. La Sedena es muy reservada en este tipo de cosas. Pero bueno, pues ahí en esa entrevista aparecen muchas cosas, muchos claroscuros. Uno que a mí me llama mucho la atención es ¿por qué estamos haciendo el trabajo de la policía que no nos corresponde? ¿Por qué estamos en la calle? Hace tiempo decían los priistas, nadie puede sacar a los militares, o nadie debe sacar a los militares de los cuarteles, porque lo más difícil es, ¿y cómo los regresamos? Ahora se habla de un número que puede ser exacto o puede ser una cifra negra. Todo el mundo dice 45,000 militares en la República Mexicana. Y usted lo primero que se pregunta es, ¿estamos en guerra? ¿Por qué nos estamos militarizando? Ahora nos estamos enterando que en Valle de Bravo, bueno, pues están moviendo el día de ayer a diferentes grupos, gendarmería, militares y naval, a Oaxaca. Porque está más difícil la situación en Oaxaca, van a llegar el día de hoy. ¿Qué es más difícil? No lo sé. Pero lo que sí me aterra es que por todos lados hay militares, por todos lados hay policías uniformados de la gendarmería, nada más Acapulco, nada más Acapulco. Usted va a Acapulco y por todos lados se encuentra helicópteros de la policía, los militares ahí, y entonces uno, no es que se sienta incómodo, pero dicen, es que para que te sientas seguro, no estamos acostumbrados, somos un país pacifista. Dice mexicanos al grito de guerra, nuestro himno nacional, pero no estamos en guerra con nadie. Felipe Calderón dijo en alguna ocasión, en guerra contra el narcotráfico. ¿Qué es eso? Entonces, hoy vamos a platicar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este es uno de los temas. Otro es Ayotzinapa. ¿Qué pasa con esos 43 o 42? Porque recuerde usted que uno sí correspondía a su ADN, y es de nombre Alexander, es el que correspondía a su ADN, pero los padres de familia siguen con 43. Si usted vio cuando se cumplen 9 meses, las marchas y las manifestaciones de Ayotzinapa eran bastante reducidas. Parece que, bueno, pues ya nos saturamos, ya nos cansamos, o ya no nos preocupamos, o somos indolentes. Yo no sé cómo calificarlos. Porque pues si hubiera sido en otro lado estaríamos ahorita todavía exigiendo la verdad. Tlahuato, pues ya que, pues que sí los mataron, que no los mataron. A ver, qué bueno que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero yo me pregunto, si había 47 armas y había 51 personas, pues estaba muy difícil, muy difícil que se fueran prestando las armas, ¿no? Y también fue ejecución. Porque no vamos a enterarnos ya de nada. Recuerde que la Sedena había decidido que lo de Tlatlaya se iba a encriptar durante 12 años. ¿Por qué? Si fue un crimen, si fue un asesinato. ¿Qué debemos de esperar de todo esto? Pero pareciera como que pues hubo unas palabras que salieron de la presidencia de que ya superen esto. Es que yo no creo que los padres puedan superar la muerte de sus hijos, o si supieran que estaban muertos, bueno, pues ya los cremaron, ya les hicieron las honras fúnebres y demás, y los van a tener vivos en su mente, como ellos dicen, se fueron vivos, los queremos vivos, van a estar vivos en su mente, pero si no saben ni dónde diablos están, ni qué sucedió con ellos, ni qué pasó con ellos, bueno, pues entonces esto es lo preocupante. Y pues yo soy chilango. Felipe es así como el cuaderno de todos los mexicanos, porque
Pues dijo, yo ya me siento chilango. Ayer cuando estaba con Mancera, le hacen todos esos reconocimientos y dice, ya, con todo esto que me están dando ya me siento chilango. ¿Y quién es Felipe VI? Porque de Leticia sabemos mucho más, porque vivió aquí en la ciudad de Guadalajara, porque fue novia de un grupo musical, de uno de los integrantes de este grupo musical, y más o menos tenemos idea de ella cuando, bueno, pues está a punto de casarse con Felipe VI. Pero Felipe VI se educó en Washington, en la Universidad de Georgetown. Y yo me pregunto si los ricos van a esas universidades, se juntan los ricos. Pero cuando llega un príncipe de verdad, de sangre azul, ¿cómo le hace para compartir con los otros que son plebeyos? Bueno, pues él manejaba su coche y no tenía escoltas, y no tenía guaruras, y no tenía nada. Hace la licenciatura y hace la maestría. Entonces, pues era un príncipe que era uno, pues como del montón, no como los mis reyes, de los que habla Ricardo Rafael en su libro, en que tú no sabes con quién te estás metiendo, güey, tú no sabes quién es mi papá. No, yo creo que este cuate estaba en otra órbita y yo creo que es el encanto que ha tenido en España, porque las fotografías del papá son terribles. Yo había visto la del elefante, pero cuando era joven, están ahí con leones, tigres, ya le sacaron todas las fotografías al papá. Porque ahora pues tenemos internet y esto de internet nos permite tener mucha información que a lo mejor desconocíamos. Estamos saturados. La televisión, la radio, no, internet. Las redes sociales han venido, pues yo diría que a desbocar todo. Recientemente la televisión mexicana, la televisión abierta, perdió 15 puntos. Pero esos 15 puntos tienen que ver con el entretenimiento. ¿Cuál es el entretenimiento de los mexicanos? ¿O a qué dedicamos esas 4 o 5 horas de entretenimiento? Pues antes era ver la tele y a ver qué me encuentro. Y ahora pues hay una juventud, que podríamos decir abajo de 29 años, igual que la misma forma en que se mide en los Estados Unidos, porque ya todo lo medimos como los Estados Unidos, pero los metros son metros y allá son yardas, es lo único que no medimos igual. Pero entonces ya tenemos jóvenes hasta 29 años, bueno, pues sus horas de entretenimiento de televisión y de radio pues ya se redujeron considerablemente y se fueron a las redes. Y ahora ya todo el mundo quiere hacer su noticiario y todo el mundo quiere hacer sus comentarios y Uno Noticias es un trancazo porque todos los chavos quieren subir en un minuto sus comentarios. Entonces ya todos los chavos pues ya evidentemente están contentos, están emocionados porque ahora son protagonistas y antes no había ese protagonismo en los medios de comunicación porque estaba todo esto muy cerrado y muy complicado y muy difícil. Bueno, yo también le quiero platicar de este Bronco. El Bronco que va a estar ya con nosotros esta semana, no sé, no, ya no, la otra, ¿verdad? La otra semana va a estar el Bronco con nosotros. Pues le voy a preguntar, pues lo mismo que pasó con Gabino Cue. Y yo creo que nos ha engañado, nos ha engañado por esto. El Bronco salió con que iba a meter a la cárcel a los delincuentes, a los gobernantes, ladrones, y por todos lados aparecía que Rodrigo Medina y su papá estaban vaciando las arcas allá en Nuevo León. Y ahora ya no, ya este discurso ya lo redujo. Y sucedió igual con Gabino Cue cuando dijo que iba a meter a la cárcel al gobernador de ese momento, a Ulises Ruiz, y ahora son como compadres. Pues yo creo que Rodrigo pues, será el próximo compadre del Bronco. Y hay una fotografía que aparece hoy en los principales diarios, en donde están el Bronco con expriistas y expanistas. Si usted es de Nuevo León, seguramente va a identificarlos. Si no, pues al único que va a encontrar es a Fernando Elizondo, que sí lo conocemos aquí en México, porque fue secretario y fue gobernador interino, pero fuera de eso, pues no tenemos otra cosa. Hay una página que aparece el día de hoy que a mí me preocupa mucho cuando se habla de medios de comunicación. Radio 13 fuera del aire. ¿Qué pasa con Radio 13? ¿La excluyeron por qué? Porque es AM, ya AM no funciona. Y entonces, en este escrito, Carlos Quiñones, pues que hace ver al gobierno que requiere que se le dé una FM, porque con AM pues la tuvo que cerrar porque no sirvió. ¿Qué era Radio 13? Radio 13, igual que ABC Radio, eran 2 estaciones habladas. Era, pues yo diría que un gran esfuerzo de ir con 24 horas con estaciones habladas y no las clásicas de 3 minutos de música y 3 minutos de comerciales. O sea, radios barrilitos.
Pero lo de Carlos Quiñones sí, de veras es muy preocupante. Tuvo magníficos conductores en las estaciones, tanto en la mañana, al mediodía y en la tarde. De los conductores más importantes que hay en este país, hay en la radio. Después no tuvo para pagarles. No tuvo para pagarles y se tuvieron que ir. ¿Por qué? Pues porque nadie les contrataba y nadie les compraba los tiempos, ni mucho menos. Y bueno, pues ya nada más para concluir. Perdóneme que me agache, pero es que tengo aquí todo esto. Esto de la riqueza de los 16 mexicanos me tiene angustiado. Me tiene angustiado, porque ellos tienen, fíjese usted, una cantidad exorbitante. Pues pónganle ustedes 150,000 millones de dólares. Ellos pagarían con su dinero 80 o 90 veces la deuda de los griegos. Ellos también tienen que pagar 1.600 millones de euros hoy a las 12 de la noche, pero ya salió un proyecto nuevo en el cual dicen, pues a 2 años sin intereses, ¿no? Así como las tarjetas de crédito, a 2 años sin intereses, porque pues si vamos de los euros al dracma, vamos a convertir en un drama mundial, porque se les va a caer las bolsas, se les va a caer todo. Bueno, entonces vamos a esperar hoy hasta las 12 de la noche a ver qué sucede. Pero fíjese usted, 1.600 millones es un 16. 16 hombres que están antes era el top 10, pero es top, pues 16, porque no sé cómo tendrá que decirse, todos ellos con más de 1.000 millones de dólares, con excepción del Chapo que ya no aparece. Bueno, pero ¿qué va a pasar mañana? Pues que mañana los más fregados pues van a tener que pagar 16% de IVA en alimentos procesados. Y ya Oxxo dijo, yo ya lo estoy poniendo el 16%. ¿Qué va a acontecer con esto cuando dice la Secretaría de Hacienda? No, esto estaba desde hace 15 años. Yo no sé por qué no lo aplicaban, lo tienen que aplicar a partir del 1 de julio. Y entonces uno se pregunta, a ver, a partir del 1 de julio lo tienen que aplicar. Y esta gente que no le va a alcanzar para la pizza, que no le va a alcanzar para el sándwich, pues se va a tener que ir pues con los informales a comer lo que les den. Y entonces vamos a tener gordos más gordos. ¿Esa era la forma? Y por el otro lado nos enteramos que 6.700 millones de pesos no se pagan al fisco, y esto es en cosa de vinatería, licores y demás, porque son productos pirata. Y entonces el recaudador dice, tienen que pagarlos. Entonces, a partir de hoy, ya usted puede identificar plenamente que han pagado sus impuestos estas botellas. ¿No era más sencillo decir, estos productos piratas le hacen daño a usted y lo están envenenando a usted y a sus hijos? Porque obviamente en los antros, pues, ¿qué les dan a los chavos? Pues productos adulterados, ¿no? ¿Por qué? Porque es más económico, porque es más barato y porque no hay ninguna supervisión. Entonces yo creo que esto es lo que molesta, lo que irrita y lo que, pues de alguna forma, uno no alcanza a comprenderlo. No alcanza a comprenderlo como en un país, en lugar de que vayamos para adelante, estamos yéndonos para atrás o estamos reculando, no sé qué está pasando. Porque a partir de mañana, si usted viaja al extranjero, le pongo un ejemplo, si usted va a los Estados Unidos, en el momento que compra su boleto, los Estados Unidos están enterados de quién es usted y cuándo va usted a llegar. Eso es inevitable. Después de las Torres Gemelas pasó eso. Pero ahora, si usted se sube a un avión para ir a Guatemala, para ir a Argentina, para ir a Japón, el SAT tiene que estar enterado para que lo tenga fiscalizado. Esto es así como una novela, pero una novela de terror. ¿Qué nos van a estar sacando? Y entonces, pues, uno se pregunta qué es lo que viene a continuación. Si esta novela o nos quedamos mejor con lo que es la vida real. Pero George Orwell, cuando leímos esa novela pensábamos que eso podía suceder nada más en la mente de él o en algún país comunista. Y ahora, bueno, vamos a estar más fiscalizados que nada, porque por un lado, por todos lados nos están viendo con las cámaras. Por el otro lado, nos están fiscalizando con todo. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Es la tecnología de punta? Vamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vamos a platicar sobre los derechos humanos. ¿Y qué pasa? ¿Se respetan los derechos humanos de los mexicanos o solamente los de las grandes ciudades? Porque a los otros los pueden atrapar y los pueden ejecutar y los pueden fusilar. Nos acompaña el licenciado Ismael Eslava Pérez. Él es el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ismael, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, Dino. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto
estar contigo, agradeciéndote desde luego la atenta invitación formulada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hablar de un tema que me parece preocupante y que desde luego también nos ocupa, que es la situación de los derechos humanos en México. Al mismo tiempo que desde luego me da gusto compartir esta mesa con Edgar Sánchez Magallón, con Hugo Alberto Arriaga Becerra y con Guadalupe Acosta Naranjo. Bueno, pues ya ni los presento, ya los presentaste tú. También nos acompaña el doctor Edgar Sánchez Magallán, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y postulante. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, gracias por tu amable invitación. Ya lo dijo Ismael, es un placer estar aquí con Hugo y con Guadalupe. ¿Y conmigo? Claro, por supuesto, gracias por la invitación. Me evitaron. No, porque nos hayas invitado tú a esto que se había como que suspendido, pero vamos a seguirle entrando contigo. Porque mira, das muchísima información y muchos temas. Espérame, que me suspendieron. ¿Qué suspendieron? No, lo habíamos suspendido estas comunicaciones contigo. Perdón por la interrupción. No, la verdad es mucha a ti no te para ni un tren. Eso es el tema. Ese podía ser mi spot. A Nino no lo para ni un tren. Así es. Usa Viagra. Nino, mucha información la que das al inicio de tu programa. Derechos humanos y tocas muchos otros temas y ojo, todos se vinculan con derechos humanos y con garantías individuales. Todos son temas de legalidad. Todos son temas de conocimiento de la legalidad. Todos son temas de respeto a la normatividad. SAT, 16% del IVA, productos alimentarios procesados. El SAT, fíjate que no lo aplicaba porque no lo puede aplicar, pero sacó unas reglas no vinculatorias y solamente negoció con OXXO. Los otros no los van a aplicar, porque la regla legislativa es que son aplicables el 16% cuando se consume fuera del lugar y no se consumen en el lugar donde van a hacer esas cosas. Esa es una negociación que el jefe del SAT o la gente del SAT hizo con esa empresa. No las hizo con todas las demás. O sea, yo puedo ir a comer a Seven. Claro, o acá. Sácaselas y no deben de cobrarte el 16% porque es para comerlo en el lugar. ¿De acuerdo? Y la regla que sacó el SAT es no vinculatoria. Mucho cuidado ahí. Productos adulterados sobre cuestiones alcohólicas. ¿Y qué hace la Secretaría de Salud y COFEPRIS en ese sentido? Me explico. Esto es, evidentemente, un tema de supervisión, de vigilancia. Policía administrativa, pues vigilancia administrativa de las instituciones. No, nada más es una cuestión contributiva. Porque en último de los casos el fondo del tema es la salud de aquellos ¡Me estoy envenenando! Claro, la salud de aquellos que ingieren ese tipo de productos. Y ese es un derecho humano. Ese es una cuestión que preserva la vida de las personas. Porque hay mucha gente que fallece. Sin saberlo. Pero por supuesto se ahoga, se muere con ese tipo de condiciones. La autoridad no puede permitir eso. Los particulares debemos de también empezar a entrar en un tema de análisis y de conocimiento sobre este tipo de condiciones, porque es una corresponsabilidad. No es toda una cuestión del gobierno, es de los particulares y de la gente que tenemos la obligación de cumplir con esas reglas. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el licenciado Hugo Alberto Arriaga, el expresidente del Instituto del Amparo. Hugo, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nino, por la invitación y además con el gusto de estar con gente que conocemos. Edgar es un amigo de hace algunos ayeres, lustros que ya cuentan. Conozco a Ismael de algunos eventos y a don Guadalupe tuve la fortuna de conocerlo, fíjate, vía internet como tu programa, en la página de una amiga en común muy querida de ambos, que es Ángeles Fromo Rangel, una distinguida jurista y además buena chica, buena amiga. Decía Ismael el problema de los derechos humanos, que es un problema cotidiano en nuestro país, y Edgar apuntó algo que siempre hemos tratado y que todavía está en el candelero, porque no nos lo comprende mucha gente, el tema de las garantías. Hay quien todavía insiste en que no son lo mismo los derechos y las garantías, y es evidente que son cosas diferentes,
pero una no excluye a la otra. La garantía es el ámbito protector de los derechos humanos, que son el contenido, pero también hay garantías que no contienen derechos humanos, porque la Constitución, por ejemplo, habla del derecho a portar armas, y yo creo que difícilmente a alguien se le ocurrirá pensar que es un derecho humano tener un arma que puede privar de la vida a otro, ¿verdad? Y esto tiene vinculación con los temas que trataste en un comienzo, de lo que se ha dado en llamar por el periodismo como ejecuciones, y en realidad son asesinatos, homicidios, son crímenes. La ejecución también en terminología jurídica es una pena que impone el Estado, y aquí no fue así, esto es algo irregular, es un crimen, un delito, claramente. Te referiste a otro tema también interesantísimo que a mí me ha llamado la atención desde que surgió el de la encriptación de la información por 12 años. Oye, no puede ser, no Pues, puede ser. fíjate cómo son las cosas. Esto surgió a partir de las leyes de transparencia, y las leyes de transparencia han servido para ocultar la información. Ese es su objetivo final, esconder. Antes de que hubiera leyes de transparencia, uno podía ir y pedir la información a la autoridad, se la negaban y promovían paro porque tenía derecho a la información según el artículo 6 y 7 de la Constitución. Alguien decía que hemos avanzado, porque antes era por 30 años, para que se enterara la siguiente generación, para que no fueran los más recientes. Pues no veo el avance. Yo todavía contrario. encuentro cantidad de cosas encriptadas, ocultas, restringidas, reservadas, clasificadas, y sin razón además, ¿eh? Por ejemplo, tampoco nos enteramos de las obras, cuánto cuestan y dónde se invirtió ese recurso y cómo quedó. Están guardadas las informaciones. Y en materia penal todo se clasifica, y en Sedena se clasifica todo. Yo entiendo que hay cosas que se deben clasificar, pero no todo, no cualquiera, no porque sí. Y el IFAI tiene una tarea también vinculada con los derechos humanos, que es poder dar acceso a la información. Ya no hay IFAI, ahora ya tiene otro nombre, pero es igual que el INE con el Sí, cambian con el de IFE. nombre, pero siguen siendo la misma Sí, cosa, ¿no? sí. Cambian de título, lo cual también es costoso y afecta a nuestros derechos humanos porque nos obliga a pagar contribuciones para cambiar papelería nada más y sellos y cosas que utilizan estas dependencias. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Guadalupe Acosta Naranjo, consejero nacional del PR de Guadalupe. Mucho gusto. No, hombre, al bienvenido. contrario, un gusto saludarte y un gusto saludar a los compañeros del panel. El tema de los derechos humanos sigue siendo un tema pendiente en el país. Su plena vigencia. Se ha avanzado en la legislación, se han avanzado en reformas constitucionales muy importantes, pero en su aplicación diaria, efectiva por parte de las autoridades, sigue siendo desgraciadamente uno de nuestros mayores pendientes. Por lo tanto, el que lo abordemos el asunto, el que tratemos de ventilarlo, el que exijamos y pongamos el dedo en la llaga en los temas más delicados, como el que tú tocabas ahora, de Tlatlaya o de Ayotzinapa o de las fosas que nos encontramos día tras día en cualquier otro lugar, es algo indispensable. Siempre será una aspiración la plena vigencia de los derechos humanos, pero el Estado, que es el caso que nos importa, debe de ser el protector, el garante, el que lo impulse, y por desgracia en nuestro país, en muchas regiones, sigue siendo las propias autoridades los principales en violar los derechos de los ciudadanos. Asunto pendiente cuando inició hace una generación, hace 25 años, ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? ¿en qué no hemos avanzado? ¿En qué nos hemos detenido? ¿En qué nos hemos atorado? ¿O en qué nos hemos descarrilado? A mí me parece muy oportuno, Nino, lo que ha señalado Guadalupe hace un momento. Yo creo que la situación de los derechos humanos en México hay que verla desde dos puntos de vista. Desde plano estrictamente formal, es decir, lo que establece la norma, y desde el punto de vista material, es decir, lo que acontece en la realidad. Y en este sentido, Nino, debemos de tener presente, no lo podemos negar, de que ha habido avances importantes en materia legislativa. Yo creo que una de las importantes reformas constitucionales que vino a dar un impulso importante a los derechos humanos, sin lugar a dudas, fue la reforma constitucional de junio de 2011. Entre otras razones, Nino, porque el catálogo de derechos humanos se amplió. ¿Por qué? Porque no solamente se reconocen los derechos consagrados en la Constitución General de la República, sino hoy en día los derechos que derivan de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Y esto guarda una estrecha vinculación con la obligación que tienen ciertamente todas las autoridades en su respectivo ámbito de competencia de prevenir, proteger, sancionar e investigar cualquier violación a derechos humanos. Sin embargo, si bien es cierto de que ha habido un avance importante en el plano formal,
también es justo reconocer que en ciertas regiones del país, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de lo que acontece en los hechos, resulta de que hay una desvinculación entre lo que establece la norma y lo que se realiza en la práctica. Es decir, que no se corresponde lo establecido en la norma con lo que acontece en la realidad. Y por eso vemos cotidianamente hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Hay varios actos que inicialmente conoció la Comisión Nacional cuando se creó en los años 90 que hoy se repiten. Conductas como tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, solamente por mencionar algunos hechos presuntamente violatorios de derechos humanos que se presentan y que la Comisión Nacional conoce, investiga y en su caso hace el pronunciamiento correspondiente. Nos peleamos con la ONU. Recuerden que ellos dijeron que había casos de tortura e inmediatamente vino la réplica del gobierno mexicano de que esto era inexistente. Y yo me pregunto, ¿y a los que torturaron y mataron y ejecutaron, que ahora nos estamos enterando? Entonces sí existe la tortura y ha continuado la tortura. Pero yo creo que lo más importante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que tenemos el ombudsman, un ombudsman, que era lo que necesitábamos y lo que requeríamos para que realmente fuera avanzando esto. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, la verdad es que existan formalmente las instituciones no quiere decir que esto se vuelva eficaz inmediatamente. Tiene que la comunidad conocer los contenidos de las reglas para poderlas acatar, para poderlas implementar. Mira, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos y es un poema, pero a ver, yo me pregunto si la gran mayoría de la comunidad conoce este tipo de condiciones y aunque lo vive y aunque se dice lastimada, no lo entiende. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Nino, si eso no son derechos humanos, si eso no se aplica a cualquier lugar del planeta, no lo entiendo. Pero a ver, entiéndele los derechos inalienables. Como decía Hugo, garantías individuales es el marco protector y el contenido es el derecho humano. Los positivistas decían, las garantías son frente a la autoridad. Los naturalistas le agregaron a la Constitución el tema y entonces ahí tiene que conciliarse esta condición. Si no hubiera habido derechos humanos, si no se respetaran los derechos humanos en el país, la niña Cassés no hubiera salido y no nos hubiera hecho el pancho de haberse ido a Champs-Élysées y que le pusieran a Champs-Élysées de Florence Cassés. Es decir, en el país sí hay una tarea inconclusa sobre los derechos humanos, pero que no se diga que no se ha avanzado, que no se diga que las instituciones no trabajan en ese sentido. Ahora, que falta capacitación y que falta conocimiento por parte de la comunidad, no se resuelve con redes sociales, Nino, que avasallan, porque las redes sociales distorsionan el tema. Por más que se conozcan un montón de condiciones, avasallan a las personas que son receptores de esta condición y se van por lo fútil, lo inútil, lo verdaderamente aparente, cuando el fondo es, ¿por qué en la Constitución hay un principio de no responsabilidad, es decir, el principio de inocencia? Porque la autoridad tiene la obligación de probar que somos responsables para que nos puedan, hoy con el nuevo sistema de proceso penal, encarcelar. Si no, tenemos que estar en libertad, porque se privilegia la libertad, porque se privilegia la vida, porque la vida sin dignidad no es vida, es una condición parecida a los animales. Luego entonces, las instituciones tienen que trabajar sobremanera en ese sentido. Y son instituciones, las universidades, las escuelas, los gobiernos, todo es una institución. El sistema de comunicación es una institución. Es como un grande edificio, Nino.
Tenemos que cuidar la casa grande e ir cuidando las casas chicas y hacerla paulatinamente, si no, se nos caen como las 2 primeras casitas de los 3 cochinitos con soplidos de lobo. Gualberto, ¿tenemos confianza en las instituciones, como lo está mencionando Edgar? Pues a lo mejor Edgar... A nivel general. A lo mejor Edgar dijo una cosa que es verídica, pero no es absoluta. Sí hay un avance, eso es cierto. Antes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera la actividad que hoy despliega, las infracciones eran mucho más frecuentes y cotidianas. Y hoy, gracias a la comisión, muchas se detienen o cuando menos se conocen, que antes eran ocultadas y hoy, como decíamos, con la transparencia también las vuelven a esconder. Pero el tema no es solo ese, los medios de control constitucional, que uno es la comisión, que infortunadamente no es vinculatoria en sus determinaciones, tienen un cierto parámetro. ¿Qué hace la comisión? La comisión trata de impedir o trata de corregir. No puede hacerlo eficazmente porque no tiene facultades de vinculación de sus determinaciones. Allí tiene esa dificultad. El juicio de amparo, que es el tema por excelencia y que es mexicano, creado en el siglo XIX, tiene más de 150 años de existencia, ya se utilizaba como medio de control de los derechos humanos. Fíjate, la Constitución de 1857 ya hacía esta aclaración de manera contundente. Decía el primero de la Constitución: los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Para protegerlos, esta Constitución otorga las siguientes garantías. Fíjate, ya estaba clarísimo desde el siglo XIX y todavía hay quien lo discute. Bueno, pero el punto está en esto. Se ha ampliado el catálogo, esto es relativo, el 133 de la Carta Magna ya hacía obligatorios los tratados internacionales que contienen garantías o derechos humanos o cualquier tipo de derecho en favor del gobernado. Pero ¿sabes qué pasa? No se aplicaban, casi nadie los argumentaba y los tribunales no los conocen. De 2011 para acá se les dio un carácter de mayor preeminencia y la Corte hizo, y digo hizo porque todavía no logra gran cosa, el esfuerzo porque fueran obligatorios. La Corte ha emitido tesis que dicen que se debe hacer un control ex oficio. Imagínate, todas las autoridades deberían de acatar los tratados internacionales, ni los conocen. Hablaba de ¿Ese es esto. qué? Desconocimiento de las normas. Los tratados internacionales se hacen y se hacen. Perdón, Hugo, No, sí, discúlpame. no, cuidado. Es Un montón precisamente... de tratados, hombre. Iba yo allá. Formamos parte de un tratado que es el Tratado de Tratados. Y es el Tratado de Tratados, el Tratado de Varsovia. Sí, ya lo sé. Ok. Sobre las convenciones. Nosotros No puede como ser. Estado mexicano, cualquier documento que hagamos en términos internacionales, pongámosle la denominación que sea, para nosotros es sincrónicamente obligatorio y es tratado internacional. Es decir, ingresa al orden normativo nacional y es obligatorio para todas las autoridades. Por eso nos vieron la cara de gringos, los gringos y los canadienses, cuando firmamos el NAFTA. Firmamos con ellos un acuerdo ejecutivo que nada más obligaba al ejecutivo y no obligaba al legislativo ni al judicial federal ni a ninguno de los estados ni a ninguno de los condados en toda la Unión Americana y en todo el estado canadiense. Siguen los mismos términos, pero aquí al Estado mexicano obliga a los 3 niveles de gobierno y a las 3 funciones del poder. ¿Qué te parece? No, terrible. El TLC, no sé por qué no lo han... Sí, Bueno, pero ese espera. joven Sabludowski nos engañó a todos, ¿verdad? Y Ernesto No, pero sí. espérame, no, los del cuarto de al lado, que es Sabludowski y los demás, no nos engañaron. Los que nos engañaron fueron las autoridades que lo permitieron. Él porque era, ellos él ya- era el subsecretario que estaba Ellos ya habían implementando el cabildeado en tratado. los Estados Unidos todo lo que tenía Por que ver eso con el es TLC. el Claro. subsecretario Sabludowski, Sí, es al que era me el cuarto de refiero, al lado. ¿no? Con Serra Puche. Sí, Pero si me permite mi amigo Edgar. sí, que no te del- interrumpa otra vez. Esto del catálogo de los Que no tratados viole tu internacionales. derecho a hablar. Sí, sí, que Cuando me respete interrumpe, tus yo hablo de mis derechos. derechos más. Fíjate, el catálogo de los No derechos violaré tus que derechos están en los tratados internacionales. Entren a la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores y busquen el catálogo y no lo hay. Le dicen, ¿cuál tratado quieres? Tú tienes que saber cuál quieres para que te lo digan. ¿Por qué no hay un maldito catálogo? La Secretaría debería publicarlo. La Secretaría de Gobernación tiene un catálogo publicado, pero el 90% de los tratados que ha publicado son nada más de materia penal y hay otros que no mencionan y sí existen. Todavía voy más lejos. Fíjate, hablamos de derechos humanos y dijo algo muy concreto y muy correcto, Edgar. Estos son derechos que pertenecen al género humano como tal. Y sin embargo, hasta nuestras tesis de jurisprudencia dicen que aquellos tratados que estén suscritos por México, o sea que si yo tengo un tratado en donde hay unos derechos humanos, bien. Y si no lo estoy firmando todavía,
tienen más derechos humanos en otras partes del planeta que aquí. Esto no es posible ni es lógico. Los derechos humanos le pertenecen al ser humano. Dijo bien Ismael, se reconocen, no se conceden, no se otorgan. No es una dádiva graciosa del Estado, los tenemos por ser seres humanos. Y sin embargo todavía me los condicionan, hasta incluso en tesis del Poder Judicial Federal. Yo en esa época hice un programa de televisión en Monterrey con el joven Sabludowski. También iba Felipe Calderón, que era asambleísta del Distrito Federal, la primera asamblea. Y el tema era con el TLC y era con, obviamente, los alumnos del TEC de Monterrey. Bueno, pues se dio la discusión, se dio la confrontación y al final se dijo, bueno, ¿son mercancías o son los humanos? Y total que nunca llegaron a ninguna conclusión y lo que él aportaba, que era el cuarto de al lado, que era lo que hacía Sabludowski, era de que nos convenía porque nos habíamos tardado en entrar al GATT y nos estábamos tardando en hacer nuestro primer tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y con Canadá. Y al otro día tenía yo un programa, que lo estoy recordando, que era la Comisión de los Derechos Humanos. Y entonces llegó el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y en la noche me invitaron a cenar él y el gobernador porque eran los compadres. Y yo decía, pero entonces un ejecutivo puede poner al ombudsman, estos eran los principios en donde no sabíamos o no entendíamos cuál iba a ser el papel del ombudsman, menos el que fuera el compadre del gobernador del Estado de Nuevo León. Mira, Nino, tomando tu mismo ejemplo que estás tratando, en ese momento, cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio, hubo un gran debate sobre cuáles deberían de ser las características y los contenidos de ese tratado. Y algunos opinaban que deberían de tomarse modelos similares al que se tomaron luego en Europa. Hoy en este momento hay algunos políticos norteamericanos que se están dedicando a denigrar y a hablar mal de los trabajadores migrantes que están allá. Donald Trump. Cuando en aquel momento hubo muchas voces que exigieron que el tema de los derechos laborales fuera incluido en el Tratado de Libre Comercio, que no fuera solamente un tratado de mercancías o una libertad de comerciar mercancías, sino que tendrían que ver también las condiciones de los trabajadores que en una sociedad como la nuestra, tan compenetrada, tan interdependiente, existe un flujo de trabajadores entre los distintos países, claro, que tienen no sus derechos salvaguardados. Es una de las causas que hoy nos siguen manteniendo con tensión con Estados Unidos y donde millones de mexicanos viven en condiciones de discriminación y de no plena vigencia. Además está de sus criminalizado derechos por ellos. Humanos. Entonces, como los derechos humanos son tan amplios, sí, los puedes ubicar desde cualquier otro lugar, pero yo sí quisiera decir que evidentemente sí ha habido un avance en el reconocimiento y en la protección de los derechos. ¿Es satisfactorio? No, mucho menos que cada vez más los derechos van creciendo, vas adquiriendo nuevas situaciones, nuevas realidades. La mujer no votaba hace algunas décadas, hoy vota. Eso es un avance, yo creo que sí, y muy significativo. Hoy se han puesto leyes que hacen que haya plena equidad en cargos de representación popular. Eso no existía, antes no te dejaban ni existe sí, ahorita. Ni existe ahorita. Sí existe. No hay equidad en el Congreso. No entre las mujeres. No son las mujeres. Vamos en un avance. Sí. Claro, yo nunca he dicho que hemos llegado al pleno goce de los derechos humanos, pero si tú dices, a ver, antes había esclavitud y hoy no lo hay, o sea, la sociedad ha venido avanzando. No. Es que tenemos que poner en el contexto histórico. Claro. Tenemos que poner, a ver, ¿por qué hay Comisión de Derechos Humanos? Porque las autoridades que están obligadas a cumplir con la normatividad no lo hacen. Tú no tendrías por qué tener una comisión que esté defendiendo que no exista tortura. No debería de haber tortura si el Ministerio Público y las policías distintas que existen en el país no la practicaran. Entonces tienes que hacer un órgano autónomo, distinto a las autoridades que están plasmadas en la Constitución. Los torturadores se han sofisticado de tal forma que es complicadísimo. Pero el problema está en que tienes que vigilar a la autoridad. A la comisión. Lo que tú tienes que hacer hoy es vigilar a la autoridad, porque es la autoridad quien muchas veces viola los derechos humanos. ¿Quién tortura en un reclusorio? Pues la propia autoridad. ¿Quién te tiene hacinado en un reclusorio que son para 400 personas y hay 2,000 viviendo ahí?
La autoridad, pierdes el derecho a la libertad, ninguna otra de tus También los particulares garantías. violan A derechos ver, humanos. también los Sí. particulares. También los particulares violan derechos humanos cuando no te dejan transitar, cuando no te dejan trabajar, cuando no te dejan realizar actividades lícitas dentro de tus tiempos. Es decir, aquí tenemos que aprender que hay derechos humanos que se tienen que ponderar y hay condiciones muy importantes en ese sentido. Los derechos humanos son un tema verdaderamente amplio, el más amplio que se pueda entender en toda la normatividad. El problema es de cultura jurídica. No es solamente en el centro de reclusión, no es solamente la autoridad. No, nadie dice que solamente, puse un ejemplo. Pues ves que Bueno, nomás puse un ejemplo, y no me ponga palabras en la Guadalupe, boca. No nada más es la autoridad la que viola no, derechos todo el humanos. mundo, todo Los el mundo. particulares lo hacemos cuando Por tres eso, pero pelafustanes se ponen en Comparto insurgentes. tu opinión, no, nomás Uno por uno. no la contrapongas A ver, contra la plantea, mía, porque plantea. no estoy diciendo lo No es en contra de contrario. la tuya. A ver, nada más no es violes cuestión mis de- derechos. No Guadalupe, estoy violando tu derecho, a ver, estoy plantea solamente y él tiene dejando- derecho de réplica. Dejando de estar de acuerdo contigo, punto, nada más, no es violar su derecho, no le estoy replicando Voy. absolutamente nada. Los particulares que te impiden llegar a tu trabajo, los particulares que en aras de su derecho de expresión te bloquean las avenidas y no dejan que las personas realicen su actividad, mira, esta Ciudad de México está harta de Pero ese tipo espérame, de eso no lo puedo ventilar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque tiene que venir de parte del gobierno, la agresión. A ver, Guadalupe, tú tienes derecho de réplica. No es tanto un derecho de réplica. Lo que yo comparto que también los particulares violan derechos humanos y que los delincuentes que no son autoridad, por ejemplo, hoy se han convertido en una fuente terrible de violación de derechos humanos. La delincuencia organizada. El propio secuestro. La delincuencia organizada ha llegado a niveles de terror brutales, los casos que nos vimos, y no son la autoridad, son sin duda ciudadanos que se apartan de la ley y que han perdido todo escrúpulo, toda moral, toda ética. Pero quien tiene mayor obligación no es el ciudadano común y corriente, es la autoridad. Y evidentemente hace falta mucha cultura cívica, mucho conocimiento, mucha educación, para que el conjunto de la sociedad exijamos y practiquemos de manera correcta el respeto a los derechos humanos y garantías. Estas marchas y manifestaciones, no me quiero meter en eso porque es otro tema, lo acabamos de hacer recientemente, si la autoridad escuchara, se iban a reducir considerablemente estas marchas y manifestaciones. El ejemplo más gráfico, la de la CENTE, los agarraban a billetazos en Gobernación, se dieron cuenta de que podían hacer un intercambio económico y cada vez que se venían se plantaban, iban a Gobernación, los arreglaban y se regresaban a Oaxaca. Y los Ahora, derechos humanos de los niños en la ahora no funcionó cuando les dijo, en 10 minutos se me largan Y te a pagan sus por lugares no dar de clases, origen. eso es un absurdo. Eso fue un absurdo. ¿Y le Haberles siguen pagado. pagando? Haberles pagado fue un absurdo. A mí me parece- Ahora vamos con el primer ¿Es el visitador. gobernador? No lo han Muchas dejado gracias. hablar, están Al en contra de contrario, los me derechos parece humanos. que las intervenciones han sido muy interesantes y me parece que hay un común denominador en cada una de ellas. A mí me parece que todo radica en lo que se ha denominado una cultura de los derechos humanos, una cultura por la legalidad, una cultura por el respeto a los derechos humanos. Y destaco 3 puntos que me parecen muy importantes de las intervenciones que han tenido los destacados maestros. Primero, ¿hay un desconocimiento de los derechos? Sí hay un desconocimiento, pero no podemos dudar que hoy hay una mayor difusión de los derechos humanos. Insuficiente. Tenemos que trabajar más en la promoción de los derechos humanos para que la sociedad conozca de manera puntual cuáles son los derechos que consagra la Constitución General de la República, cuáles son los derechos que derivan de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, de acuerdo con lo que señalaba Hugo. Y en ese sentido, las instituciones del Estado, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades federativas, las instituciones de gobierno y la sociedad civil organizada juegan un papel fundamental en la generación de esta cultura por los derechos humanos. Segundo, me parece que es muy oportuno para efectos de que la audiencia pueda entender la importancia que reviste 2 de los instrumentos de garantía que consagra
el orden jurídico mexicano, dos de los instrumentos más importantes con que cuenta el gobernado y que forman parte de la justicia constitucional mexicana, como lo ha señalado Hugo, es precisamente el juicio de amparo, uno de ellos, sin lugar a dudas. Pero uno, también muy importante, es lo que se denomina Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, Nino, y esto es muy importante destacarlo porque representa un procedimiento menos técnico para el gobernado, para acudir ante una instancia y eventualmente pueda resarcirse una violación a derechos humanos. Y hay algo también importante que destacabas, Nino. Ciertamente en los inicios, algunos de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas eran designados por el titular del Poder Ejecutivo Federal, situación que ha sido superada, porque una de las características fundamentales para que estas instituciones cumplan puntualmente con la obligación que constitucional y legalmente tiene asignado es la independencia que deben de tener del poder público, sin soslayar que esta independencia no significa que no se tenga diálogo con la autoridad, al contrario, debe de haber un diálogo con la autoridad, debe de haber persuasión, debe de haber convencimiento de la importancia que representa la protección de los derechos humanos. Y sin lugar a dudas, algo que es materia hoy todavía de discusión es si los particulares violan o no derechos humanos. Desde luego que yo me inclino por esta segunda. Inclusive ya hay un avance con la reforma constitucional en materia de amparo y con la expedición de la nueva ley de amparo, en donde un particular puede ser señalado como autoridad responsable para efectos del amparo cuando realiza actos equivalentes a los de una autoridad por disposición de una ley. Estos factores, perdón Nino, son importantes para generar esa cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Mira, yo creo que hay un problema de comunicación que es el que estamos viviendo los mexicanos. Los titulares del Ejecutivo de los últimos sexenios no saben comunicar lo que quieren comunicar, no saben cómo comunicarlo. Y en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sabe cómo dejar de ser técnica en el momento de dirigirse al pueblo de México. Y entonces, tanto tecnicismo te confunde. La gente quisiera algo más simple, algo más sencillo, algo más comprensible por la gran mayoría, para que vayamos asimilando qué representan mis derechos humanos, cómo puedo denunciar a alguien que socave mis derechos humanos. A ver, Nino, yo tengo la convicción de que no es el problema del titular del Ejecutivo. Nada va a salvar del juicio de la historia a los titulares del Ejecutivo de un pueblo. Pero perdóname, es la comunicación del Ejecutivo. Eso lo ahí dije, está. no el titular. Hay muchos que están en torno del titular del Ejecutivo que tienen responsabilidades específicas. Y ojo, se llama competencia, Nino. Jurídicamente se llama competencia. Eso es al que le toca por el hecho de estar en el encargo, ¿no? El legislador debe legislar y no se dedica a legislar. No tiene un montón de asesores y en realidad los asesores no hacen nada. ¿Me explico? Los juzgadores tienen un montón de auxiliares para hacer eso y solamente dan plumazos. Esos son los que violentan derechos humanos en ese sentido. Y hay muchos que están en la administración pública en los diversos niveles que hacen verdaderos estragos del trabajo público. Y eso no exime a los particulares. Ojo, trastocaron la ley de amparo. Sí es cierto, hay algunos avances. Y sin embargo, la ley de amparo, que tenía una sistemática especialísima, la trastocan, hacen un refrito en el Congreso y consecuentemente hoy trae un esquema totalmente diferenciado. Le cambiaron algunas denominaciones y cambiaron unas instituciones de aquí para acá, en ese sentido. Y sin embargo, hubo un cierto cercenamiento de derechos humanos y de garantías individuales por el propio legislador. Plazos en consecuencia reducidos, plazos ampliados, plazos arbitrarios, plazos que se les ocurrieron, es decir, plazos de ocurrencia. No, Nino, aquí la cuestión es
cultura jurídica, cultura, difusión de la cultura, implementación de la cultura. Un pueblo que no come y un pueblo que no está educado está necesariamente condenado a repetir su propio vicio. 7 de junio. ¿Qué sucede el 7 de junio? Todo el mundo se quejó de una reforma electorera, porque no era una reforma electoral, pero ahora estaba dañando a la partidocracia. Y la partidocracia había decidido en el 2007 que esta reforma electoral fuera moneda de cambio con una reforma fiscal. Nunca se pusieron de acuerdo y entonces dijeron, si tú me pasas esta, yo te paso la otra. Por eso estamos sufriendo una reforma electorera que en un principio era para pegarle a Emilio Azcárraga en sus ingresos. Era la famosa ley Televisa. Y ahí se quedó. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió este 7 de junio? Volvió a repercutir lo de siempre. Es una reforma electorera que necesita realmente que alguien le meta el bisturí. Se ha comentado por los otros 3 participantes en esta mesa que hay violaciones a los derechos humanos perpetradas por los particulares y voy a tener que discrepar en este sentido, fíjate, porque la historia del constitucionalismo universal siempre ha sido la batalla del gobernado contra el gobernante, porque el gobernante le reconozca derechos, le reconozca garantías, y en Europa cada rey nuevo que llegaba había que pelearle lo que ya había conseguido el anterior porque ese venía a desconocer todo. Esa es nuestra historia, porque es nuestra historia constitucional, de allí viene. Nosotros lo hacemos sexenalmente, Lo cada hacemos vez que llega el más presidente, borrón y cuenta nueva. Somos más eficaces en los tiempos, pero fíjate, los gobernados pueden violar materialmente, diría yo, derechos humanos, pero lo que hacen es que cometen delitos o cometen infracciones administrativas, y eso lo tiene que corregir la autoridad. Volvemos al mismo punto, la autoridad no está haciendo sus funciones. Desde que la Constitución dice en el 17 que nadie puede hacerse justicia por propia mano, pues ya entonces tendríamos que acudir a la autoridad, o fíjate, incluso ni siquiera tendríamos que hacerlo, la autoridad sola tendría que caminar, claro, y no lo hace más que cuando le conviene o cuando quiere o cuando le parece conveniente. Este tema de la reforma que estableció el amparo de particulares o contactos de particulares, fíjate, en la Constitución se pretendió establecer el concepto bajo la perspectiva de que se quería que procediera contra empresas prestadoras de servicios. Querían pegarle a Telmex, pues, sí, ¿no? Eso estaba muy claro. Pero en la Constitución no quedó nunca. Lo pusieron en la ley de amparo. ¿Y sabes qué consecuencia tiene esto? La ley de amparo es inconstitucional en ese aspecto, como en otros 35 de los que me puedo acordar ahorita. Edgar apuntó algo muy atingente. La nueva ley de amparo tiene muchos defectos, errores, fallas, equívocos y aspectos de inconstitucionalidad. Yo le he reclamado varias veces y no sé por qué mis amparos tienen la mala fortuna que tardan y la Corte no se pronuncia, pero la ley tiene aspectos inconstitucionales. Muy bien. Yo no voy a respetar sus derechos humanos. Nos vamos, concluimos este programa y vamos despidiendo cada uno, porque el tiempo nos agobia. Eso es lo que me están diciendo. Licenciado Guadalupe Acosta Naranjo, tienes derecho a comentario y después a conclusión, por favor, si eres tan amable. Solamente para decir que comparto en la mayor parte de la exposición de Hugo, de que tenemos que exigirle el cumplimiento o la protección de los derechos humanos a la autoridad. Evidentemente, es cierto también que hay particulares que cometen actos abominables, pero es la autoridad la encargada de perseguirlos y de castigarlos. Y nada ha lastimado más a la sociedad y ha propiciado la violación de los derechos humanos que la impunidad, que lo que se hace no se castigue, que haya hechos tan lamentables cometidos por la autoridad como lo que comentabas en Tlatlaya o en otros lugares donde sea la propia autoridad y no se castigue. Nada propicia más la violación de los derechos humanos que la autoridad sea quien ejecute estas violaciones y además se autoproteja. Por eso creo que hay que seguir poniendo el dedo en la llaga y este tipo de ejercicios son muy sanos en este tema. Guadalupe, mucho gusto y muchas gracias. Licenciado Hugo Alberto Arriaga, conclusión, comentario final. Pues creo que coincidimos todos los presentes en que hay avances y son bastante buenos y hay más avances en la teoría que en la práctica, ese es el problema, pero sí hay avances en la realidad. La Comisión despliega una función eficiente hasta donde le es dable, dada su limitación de que no son vinculatorias sus determinaciones, y el Poder Judicial ha intentado llevar a cabo el control hasta de la convencionalidad sin lograrlo hasta el momento, pero es un avance en alguna medida.
Muchas gracias, mucho gusto, doctor Edgar Sánchez Magallán. Conclusión, comentario final, Edgar. Gracias, Nino, por tu invitación y además por estar en esta espléndida mesa con Guadalupe, con Hugo y con Ismael. Mira, Nino, no importa que se discrepe aquí o no acerca de si hay violaciones de derechos humanos por particulares o nada más por las autoridades. Lo cierto es que los derechos humanos deben seguirse difundiendo para que todos, particulares y gobernantes, tengamos conocimiento de a qué estamos sujetos. Solamente debo de decirte que antes, en el siglo XIII, la ley no se publicaba. Y si no se publicaba, ¿cómo demonios podían los particulares o cualquier obligado a las reglas conocerla? Bueno, despertaba el rey y la reina le decía, oye, necesito tal cosa, y entonces él generaba un impuesto nuevo y entonces mandaba a sus heraldos y cobraba lo que no sabían que tenían que pagar. Hoy, precisamente… Oye, se parece a la actualidad. Pues siglo XIII, ¿no? Siglo No, pero es XIII. muy parecido. Y entonces, grandes pensadores de aquella época, entonces dicen, oye, espérate, tú, rey, no puedes hacer eso, tienes que publicar la ley para que sepa el destinatario de la norma qué reglas cumplir. En consecuencia, las cosas hay que tenerlas ahí. Pero, ojo, las secretarías correspondientes, los órganos correspondientes tienen que sacar compendios donde haya la difusión de esto para que los que estamos acostumbrados a la lectura lo podamos hacer, no nada más en internet, no nada más en las vías electrónicas, esto, y que acostumbremos a los muchachos a leer y no nada más estar whatsappeando y chateando, y que como consecuencia de ello acostumbremos a la gente a pensar y no nada más estarse imbecilizando, y sí, con toda una serie de condiciones, y que acostumbremos a las personas a entender, para comprender, para razonar y para poder convivir en paz. Otra reforma educativa necesitamos porque le apostamos nada más a la memoria. Edgar, mucho gusto y gracias. Gracias a ti. También quiero agradecer al licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos haya acompañado el día de hoy. Tu conclusión y tu comentario final. Pongan atención, ya están platicando. Muchas gracias, Nino, pues desde luego que agradezco la invitación y no cabe la menor duda de que ha existido un común denominador. ¿Hay avances? Sí. ¿Hay asignaturas pendientes? También. Tenemos que aterrizar en los hechos el contenido de lo que establecen las normas, también. La Comisión Nacional hace su trabajo, Nino. Y yo quisiera señalar que lejos de ser una limitante el hecho de que sus pronunciamientos no tengan un carácter vinculatorio, porque además esa es la característica fundamental de este tipo de organismos, no solamente en el país, sino a nivel internacional, la autoridad moral de la Comisión Nacional es la que representa un punto importante para convencer a las autoridades de que eventualmente hubo violaciones a derechos humanos, que es necesario sancionar a los responsables, pero que al mismo tiempo es necesario realizar la reparación integral del daño. Hoy yo diría, Nino, los derechos humanos es una causa que todos debemos de asumir con entusiasmo y determinación. Instituciones del Estado, como las comisiones de derechos humanos, las instancias de gobierno y la sociedad civil. Es un principio fundamental, Nino, de todos los estados nacionales. Y desde luego que la participación de la sociedad civil y estar muy de cerca de las víctimas es un eje fundamental que debe caracterizar a los organismos protectores de derechos humanos. La agenda es muy amplia, Nino. La verdad es que nos falta tiempo para poder abordar otros temas de suyo interesantes. Hoy hay derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas que viven con VIH, los derechos de los periodistas y de los defensores civiles, etcétera, Nino. Solamente por mencionar algunos de los tópicos que representa este catálogo tan amplio de los derechos humanos. La Comisión Nacional seguirá con su indeclinable compromiso de investigar y, en su caso, hacer los pronunciamientos que correspondan cuando acredite que hay violaciones a derechos humanos.
Muchas gracias nuevamente, Pues yo Nino. diría muchas gracias a ustedes, en verdad, muy amables, muy gentiles por compartir su inteligencia con nosotros y para que aprendamos y entendamos mejor qué son los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias. Muy amables, muy gentiles. Muchas gracias, Nino. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canón.